Buenos días o buenas tardes. Vamos a tener hoy nuestro taller de redacción. Entonces lo que vamos a hacer básicamente hoy es redactar. Y para eso vamos a tener una breve teoría en todo caso de lo que significa la redacción o lo que significa los textos narrativos. Un texto narrativo es aquel que cuenta, que narra, su nombre mismo lo dice, hechos que pueden ser reales o ficticios, ¿no? Reales, por ejemplo, cuando se narra pues, una noticia, y ficticio cuando se narra una novela o un cuento, que le suceden a personajes en un espacio y un tiempo determinados. Vamos a ver esto un poquito con más detalle. La estructura de una narración, la estructura en realidad una estructura clásica que se ha empleado de manera tradicional, es una introducción, ¿no? Luego un nudo o conflicto y por último un desenlace. En la introducción generalmente se presenta los elementos de la historia, como los personajes, se describe o se describe el lugar, el hecho principal que acontece, ¿no? Luego el nudo o conflicto que me dice cuál es el problema en el cual se metieron pues, los personajes o qué les sucedió, qué problema aconteció sobre ellos. Y el desenlace, que puede ser un desenlace final o un desenlace triste, es decir, un desenlace que me dice cómo solucionaron este problema o cómo este problema influyó en todo caso en los personajes, cómo quedaron al final de la historia los personajes. Entonces, esta es la estructura tradicional de un texto narrativo. Los elementos de un texto narrativo. Pues un texto narrativo narra, como ya hemos dicho, es una historia, ¿no? Y esta historia está compuesta de acciones o de hechos que le ocurren a unos personajes. Los personajes, generalmente tenemos los personajes principales, el protagonista o coprotagonistas, o a veces hay más de uno, son una pareja, dos niños, Hansel y Gretel, por poner un ejemplo. Pueden ser los protagonistas y también existen los antagonistas, ¿no? La bruja malvada, el antagonista, el villano del cuento, el villano de la historia, Lord Voldemort de Harry Potter. Bien, estos son los personajes que actúan en todo caso o a quienes les sucede estas acciones o estos hechos. En un espacio, es decir, en un lugar. El espacio me permite ubicarme dónde sucede esto. En una galaxia muy lejana, hace mucho tiempo, en un lugar, en un reino muy lejano, tal vez, o en un lugar pues, muy parecido a nuestra realidad, en una ciudad, en un campo, en fin. El espacio me permite ubicarnos dónde suceden estos hechos a estos personajes. El tiempo de la narración generalmente se utiliza el tiempo pasado y a veces el tiempo presente como una técnica narrativa. El más utilizado es por lo general el tiempo pasado. Narro cosas o hechos que ya pasaron. El tiempo presente también es utilizado por algunos escritores como una técnica narrativa y se utiliza muy bien, sobre todo en historias que pueden ser de terror o de suspenso, policiales o dramáticas y que nos ayudan pues, a ubicarnos de una manera tal que se puede presentar como que no sabemos lo que va a pasar a continuación. Los casos, los hechos se van narrando en tiempo presente. A medida que vamos leyendo, nos vamos enterando de qué es lo que va sucediendo. Pero lo más utilizado es el tiempo pasado. El tiempo futuro es muy poco utilizado en la narración. Y por último, el narrador, que tiene que ver con la persona que narra. El narrador en una historia puede ser la primera persona, es decir, cuando yo narro una historia que yo vi, que yo viví, de la que yo fui testigo o que me sucedió a mí, ¿ya? O narrador en tercera persona, cuando se narra hechos que le sucedieron a algunas personas en otro tiempo y en otro lugar, o bueno, en este tiempo y en este lugar, pero se narra lo que le sucedió a otras personas. Esto es lo que se narra. No existe la segunda persona en el narrador de un texto narrativo o en un cuento o en una novela o en una noticia, porque la segunda persona implicaría un diálogo, ¿no? Yo le hablo a una
segunda persona a tú y por lo tanto se convierte en primera persona. Entonces, primera persona o tercera persona es el narrador de una historia. O puedo narrar en todo caso mi historia en primera persona como algo que me sucedió a mí, o lo puedo narrar en tercera persona como algo que sucedió a otras personas. Por último, el uso de grafías. En su libro ustedes van a ver este término donde me dice que el uso de una adecuada grafía denota el dominio de nuestra lengua, normas lingüísticas. Dice. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué trata esto? Pues simplemente de que cuando yo escriba, cuando yo narre mi cuento, mi historia, mi novela, entonces debo utilizar las normas lingüísticas de manera correcta, porque esto va a ayudar a demostrar no solamente que yo domino la lengua, sino va a ayudar a transmitir correctamente mi mensaje, a que mi cuento se entienda, sea mejor valorado, mejor disfrutado. ¿Cuáles son las normas lingüísticas? Pues obviamente la ortografía, ¿no? La redacción adecuada, evitar los vicios lingüísticos como la pobreza léxica, la cacofonía, entre otras, ¿no? Y tener en cuenta siempre la concordancia, ¿no? Para poder tener una narración adecuada. Entonces, esto, además de poder tener, por supuesto, un léxico variado, es decir, debo utilizar sinónimos, debo utilizar una serie de palabras para no caer en una redundancia, que también es otro de los vicios lingüísticos que obviamente debemos evitar. Entonces, es importante, cuando escribo mi cuento, pues que lo cuente bonito, que tenga hechos interesantes, personajes interesantes, no con personalidades interesantes, pero también debe estar acompañado de un correcto uso del lenguaje.